Bueno, medio te corté, ¿no? Pero el tema es, digamos, tuvimos un país, vuelvo a insistir, con muchas mentiras, ¿no? Nos llegaron a decir que teníamos menos pobres que en Alemania, es una cosa muy loca, ¿no? Y nos dejaron un Estado sobredimensionado de una manera increíble, con un déficit realmente importante y significativo, y con las estructuras de producción muy caídas. Vos sabés que los datos estadísticos dicen que durante los últimos 4 o 5 años del kirchnerismo no hubo crecimiento industrial, por ejemplo, para dar un dato. Y el tema agropecuario, si bien se sacaron las retenciones, se cayeron los precios internacionales, con lo cual tampoco es un jolgorio la cuestión vinculada con el crecimiento del sector agropecuario, que es un sector básico en nuestra economía. Pregunta, ¿cómo se hace si no es de esta manera? A ver, hay dos temas que son claves: cómo atender la cuestión fiscal y cómo atender la cuestión de la inserción externa. En los dos, para mí, se está yendo en la dirección equivocada. El problema del Estado argentino es un problema de eficiencia de gasto, no de volumen de gasto. No es un problema de magnitud, es un problema de eficiencia de gasto, que el gasto vaya a donde debe ir y no a donde va. Cualquier comparación con estados en los que uno le gusta reconocerse, va a encontrar que el nivel de gasto respecto al producto es muy similar al de la Argentina, o incluso que la Argentina es menor. Ahora, lo que cambia en esos países es quién financia al Estado argentino. Y el financiamiento del Estado argentino se da de parte de los sectores de mayor capacidad económica, fundamentalmente impuestos a la riqueza, al patrimonio y a las ganancias, de los sectores de mayor capacidad económica. Nosotros tenemos muchísimos millonarios, poquísimos millonarios en la Argentina. Debería ser así. Claro, debería ser así y no lo es. Es más, muchas veces se argumenta cómo hay productos que tienen cargado en el producto precios, impuestos sobre el consumo, que terminamos pagando todos y que en realidad hacen que un producto salga mucho más caro de lo que debiera salir. Eso tiene que ver con una malformación tributaria de la Argentina, que es el peso superlativo que tienen los impuestos sobre consumo comparado con el resto del mundo, o con los países más sensatos en materia tributaria. Podés decir, por ejemplo, el IVA. Por ejemplo, el IVA, todos los impuestos internos. Digo, cuando vos sumás, tenés prácticamente la mitad de la recaudación, o más de la mitad de la recaudación. Los textiles hablan de un 62,5% Ahora, de ¿por qué es impuestos? así? Porque el impuesto sobre el patrimonio y la riqueza no existe en la Argentina. Porque el impuesto a la herencia no existe en la Argentina. Porque el impuesto a las ganancias para que lo paguen quienes efectivamente tienen ganancias no existe en la Argentina. Entonces, cuando vos agarrás cualquiera de las revistas que reconocen las fortunas del mundo, te vas a encontrar con millonarios argentinos. Y habría que preguntarle a la AFIP cuánto pagan estos millonarios. ¿Cuánto paga el señor Pérez Compán? ¿Cuánto paga el señor Ruemers? ¿Cuánto paga Galperín? Tienen miles de millones de dólares de patrimonio aquí y en el exterior y no pagan en consecuencia. Entonces, el tema de una estrategia tributaria progresiva y no una estrategia de desfinanciar al Estado, que es lo que ha hecho el gobierno desde que asumió, y por eso no puede resolver el déficit. Pero a ver, ¿vos decís que ha dejado de cobrarles o que ha planteado no cobrarle a los ricos? ¿Y cómo puede hacer una cosa así? Si los impuestos existen. Por ejemplo, el impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales es una especie de símil de lo que era el impuesto al patrimonio. El impuesto a los bienes personales, en el marco del blanqueo, se tendió a eliminar. Hoy vos estás, a pesar de que blanqueaste dinero... Bueno, ese fue un planteo que se hizo pensando, según lo dijo el gobierno, en las pymes. Bueno, pero el problema es que el impuesto... Pues si querés resolver el tema de las pymes, pone un límite para que las pymes no paguen, pero no para que no paguen los que tienen patrimonio. Entonces, los que blanquearon dinero del exterior en el marco del blanqueo, ahora no pagan bienes personales en función de lo que blanquearon. En realidad, esa fue la razón por la que lo hizo el gobierno. Fue un mensaje a los que más guita tienen, no a las pymes. Pero blanqueo. ¿Blanqueo es una cosa que a la Argentina le significa algo positivo? No, casualmente no? Le hubiera significado si por lo menos vos ampliaras la base de tributación.
Pero si en realidad estos señores blanquean, no traen el dinero acá, sino que lo dejan afuera, y es más, se lo siguen llevando. 23.000 millones de dólares en el año 2017 siguieron saliendo del país, financiados con endeudamiento. Digo, si eso sigue pasando, pero vos no recomponés ni siquiera perfil tributario, bueno, no te sirve para mucho, porque no tiene traducción ni en términos de recursos fiscales ni en términos de potenciar la inversión. Entonces, la salida en el tema fiscal es una discusión en serio del gasto para hacerlo eficiente, pero centralmente es una discusión de progresividad, justicia tributaria, que es lo que no hay en la Argentina. Y este gobierno encaró la cosa exactamente al revés. Y si tomás la cuestión productiva, nosotros acá tenemos que tener dos objetivos muy claros. Uno, el combate a la pobreza. Y el combate a la pobreza no es de acá 50 años, es ahora. ¿Sabes cuál es la diferencia que hay en ingresos entre lo que tiene un hogar pobre hoy y lo que necesitaría para estar? Para que el doble, ¿no? Ningún hogar esté fuera, para que ningún hogar esté bajo la línea de pobreza se necesita el 2,4% del producto. ¿Quién dice que no pueden existir políticas públicas asociadas a empleo, a formación y demás para que esos hogares completen esos ingresos y vos tengas un shock de demanda vinculado a perfiles de consumo? Pero eso se hace, perdóname, eso se hace con la política tipo subsidio que conocemos en la Argentina. No ¿o con no? la que conocemos en la Argentina. Hay que hacerla con una política en donde vos asocies la transferencia de ingresos con cuestiones importantes. Por eso digo, por ejemplo, nosotros hace mucho tiempo inventamos un planteo que era un seguro de empleo y formación, que era un seguro distinto al de desempleo, para decir que todo aquel que tiene, que es un jefe de hogar desocupado, recibe un seguro, pero con ese seguro, si esa persona no terminó la primaria, la termina. Si no terminó la secundaria, la termina. Se tiene que especializar en algún... Si esa persona consigue un trabajo, ¿lo conserva? Porque esa es No, una... si esa persona consigue Pero, un trabajo, a no lo ver, conserva. ¿por qué lo digo? Porque lo que uno observa en las cosas que te cuentan algunos sectores productivos es que este sistema de subsidios impide a muchos conseguir empleados. Porque, Bueno, pero no, yo digo, ¿por qué conseguir no hacerlo, digamos, inclusive por un tiempo, si fuera necesario, pero que no sea un obstáculo? Yo tengo un subsidio, no quiero que me den un empleo porque pierdo el subsidio. No, lo que pasa que, digamos, eso, digamos, tiene que ver con cómo se administra eso. Pero digo, independientemente de eso, digo, nadie va a tener ningún problema en dejar un subsidio si el salario que le van a pagar en su ocupación es mejor que el subsidio. ¿Y si es muy parecido? Y si es muy parecido, es posible que haya problema. Pero casualmente la función que tiene el subsidio y el seguro es poner un piso en el mercado laboral. Hoy en la Argentina vos tenés un problema. El salario mínimo ya no es el piso. Como vos tenés prácticamente un 40% de la población laboral fuera del circuito formal, prácticamente 4 de cada 10 trabajadores no cobran el mínimo. Entonces, la discusión es una discusión también sobre la distribución del ingreso, sobre qué tipo de consumo hay que priorizar en la Argentina. Y que acá hay que priorizar el consumo en los sectores más postergados y asociarlo con el otro punto clave, que es un planteo productivo distinto. Argentina no puede seguir teniendo una economía que le demande las divisas que le está demandando este perfil productivo. Cortemos ahí en productivo, hacemos el último corte y al siguiente bloque. Adelante, señor director. Bueno, don Claudio Lozano, es nuestro último bloque, pero lo vamos a exprimir lo más que podamos, ¿no? Recién vos dijiste el tema productivo, ¿no? Y yo me quedé ahí, porque es una cosa que en toda mi vida política he intentado trabajar con mucha fuerza. Yo creo que a través de la producción se resuelven los problemas del país. Vos con producción, que es empleo, que es generación de riqueza, vos resolver el problema de educación, de salud, de vivienda, resolves todos los problemas. Resolvés el problema de la inflación. También. Porque en realidad es absurdo pensar que en un país que tiene 25 o 30% de la población bajo la línea de pobreza, el problema de la inflación es un problema de demanda.
Es un problema de insuficiencia de la inversión. Bueno, es pero un problema de falta de oferta. Déjame que Esa es termine discusión. la pregunta. Desde el punto de vista productivo, yo sé que vos sos un tipo que está muy interesado en eso. El sector que vos representás, ¿cuál es su propuesta? Bueno, nosotros creemos que hay que empalmar un shock de distribución del ingreso que ponga el 2,4% del producto en ingresos para la población postergada, transformándolo en demanda para un perfil productivo distinto, que tenga que abastecer bienes salario, que tenga que abastecer incorporación de progreso técnico y que tenga que ir una estrategia de ahorro de divisas. Nosotros tenemos que ampliar exportaciones y sustituir importaciones. Argentina hoy tiene una estructura productiva que no puede sostener porque la obliga permanentemente a endeudarse. El patrón, la industria argentina de hoy es una industria que consume para funcionar alrededor de 36.000 millones de dólares, que no los produce. Consecuentemente, ese Vos esquema. decís, la inversión de bienes de capital, por ejemplo, Nosotros necesitamos, vinculados por con ejemplo, importaciones. hoy por ejemplo, en lugar de estar viendo cómo abrimos una línea de desarrollo de bienes de capital, estamos importando bienes de capital Bienes terminados. terminados. No, Correcto. bienes de consumo Viene de y consumo bienes de capital, también, con lo terminados cual también. también terminados, con lo cual no estás incorporando proveedores, no estás incorporando progreso técnico, estás desestructurando la economía y le estás haciendo más dependiente O sea, en materia de divisas. lo que vos planteás son insumos para con esos insumos producir bienes. Exactamente, ni más ni menos. Y aparte tenemos sectores donde Argentina tendría capacidad para articular el sector con la producción de bienes de capital. El caso del sector petrolero es uno donde se puede hacer. De hecho, digamos, asociado al sector agropecuario también se puede hacer mucho en ese sentido. Hay formas Sí, el sector agropecuario tiene que luchar mucho para terminar exportando bienes con mano de obra, con valor agregado. Esta es la gran pelea que debe tener el sector. Eso por un lado, en términos de agregación de valor, no puede ser que nosotros seamos un país determinante en materia de soja a nivel internacional y tengamos que importar proteínas de soja. La verdad, es un disparate. Ahora, pasa. Y pasa porque no hay una discusión cadena de producción por cadena de producción para ver cómo nosotros agregamos valor, cómo nosotros incorporamos progreso técnico, cómo nosotros ahorramos divisas. Eso que ustedes dicen, el sector, digamos, denominado liberal, por darle una denominación, o neoliberal, como quiera dar, ¿se va a oponer porque va a decir que eso es intervención de mercados o se puede hacer sin intervenir los mercados, sino simplemente orientarlos? No, hay que intervenir, hay que intervenir. No conozco ninguna estrategia de desarrollo productivo de cualquier tiempo que tomes de la humanidad que no haya implicado algún grado de intervención del Estado, mayor o menor, pero intervención hay siempre, desde el desarrollo alemán, el británico, el desarrollo del sudeste asiático, el desarrollo chino, en todos los casos, pero ahí aparece por parte de muchos sectores la sospecha de la corrupción o de la eventual corrupción. Sí, bueno, está claro que la corrupción aparece en todos los niveles, también en el marco de las gestiones de carácter liberal, no aparecen solo en las gestiones donde el Estado interviene, porque aparte no hay momento donde el Estado no intervenga. ¿Qué es hoy la situación de Luis Caputo al frente de el Ministerio de Finanzas, teniendo los vínculos que tiene con las en las Islas Caimán y demás, o habiendo transformado a su propia empresa en compradora del bono a 100 años? ¿Qué es eso? ¿No es corrupción? Es corrupción. Entonces a mí me parece que para discutir en serio no hay estrategia productiva en términos de desarrollo que no requiera de un Estado comprometido con eso. Ahora, los instrumentos son múltiples. Ahora, lo que se necesita es tener mesas de concertación por cadena de producción donde estén los actores. Vos digamos, este y el Estado hilvane alianzas que permitan desmontar los obstáculos, porque no es por casualidad que pasa lo que pasa. ¿Una mesa de los argentinos nuevo, tipo diálogo argentino de la época de Duhalde o no? Yo creo que las mesas no tienen que ser solamente generales, tienen que ser por cadena de producción. Y creo que eso permite discutir cómo se distribuye la renta en la cadena de producción.
Porque digo, acá digamos, vos tomás la cadena de producción y muchas veces te encontrás con que el productor y el consumidor resultan absolutamente castigados porque en el medio hay grandes pulpos industriales o comercializadores que terminan capturando Bueno, buena parte de la eso renta. se ve brutalmente simplemente haciendo algo que ha hecho el movimiento productivo argentino. Tomar el valor en el mercado central, que es comprador, no es productor, y calcularlo en los grandes hipermercados. Bueno, pero Diferencia ¿cómo puede ser que Argentina, de hasta 10 cómo puede ser que veces. Argentina no pueda tener un buen desarrollo de la industria láctea? Esto es un disparate. Esto es porque no hay regulación en el sector lácteo para que los tamberos tengan la retribución que tienen que tener, achicando la parte que se queda, la agroindustria y el hipermercado. Ahora, esa discusión hay que darla. ¿Y eso implica intervención? Sí, implica intervención. Hay que acomodar las rentabilidades para que la inversión vaya donde debe ir. Muchos se asustan cuando decís eso. Y bueno, pero muchos se van a asustar de los efectos que produce lo que está pasando hoy. Por ejemplo, el hecho de que sea más interesante invertir o tener una renta financiera en dólares que invertir en producción. Eso no da buen resultado. Ya lo vivimos en la Argentina. Don Claudio, a usted lo tengo que invitar más seguido. ¿Cuándo Hace no? tiempo que no lo invitaba. Aquí estaremos. Muchísimas gracias. No, Pero gracias se a nos vos. acabó el tiempo. A todos ustedes los esperamos el viernes que viene. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural, en nuestro programa El Estado que Viene. Y ustedes saben que nosotros tratamos de hacer aquí una tribuna donde se expresen distintos pensamientos, donde se analizan distintos temas, de lo que sucede a nivel de la nación, de las distintas provincias, de algunos distritos, para que el auditorio, que creo que es bastante interesante, sobre todo a partir de que Canal Rural llega a todos los puntos del país, pueda, digamos, tener una buena información de cosas diversas, vuelvo a insistir, con pensamientos diversos. Y en este caso le hemos pedido a Claudio Lozano. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo te decís? va? A Claudio Lozano, exdiputado nacional, economista, dirigente político bastante conocido. Hemos sido compañeros en la Cámara de Diputados unos cuantos años. Así es. Yo he tenido la satisfacción, siempre lo digo, de verlo actuar como diputado nacional con mucho nivel y con mucho énfasis y entusiasmo. Y lo has hecho muy bien, Bueno. así que lo digo. Te agradezco. Y bueno, Claudio, la idea es un poco que nos cuentes cuál es tu sensación vinculada con lo que está pasando en este momento en el país. Vos sos un dirigente nacional, con lo que está pasando en el país, vos sos un economista y un economista de fuste, ¿cuáles son las impresiones que vos recogés de las cosas que está haciendo este gobierno que ya lleva 2 años y 2 meses? O 3 meses, mejor dicho. Sí. Mirá, la verdad es que veo una situación compleja. Compleja primero porque veo que se repiten políticas y criterios que ya se han aplicado en el país y que no han dado buenos resultados. Hay todo un andamiaje conceptual de la política económica que es muy parecido al andamiaje conceptual de la política económica de la dictadura y al andamiaje conceptual de la política económica de los 90. La idea de la apertura de la economía en términos financieros y comerciales, sin regulaciones precisas. La idea de que la solución a los problemas de competitividad de la Argentina es la reducción del costo laboral. Las visiones exclusivamente monetarias de la inflación, la idea de la inversión extranjera como motor del desarrollo y el tema de
pensar que la deuda o el endeudamiento es el mecanismo para resolver los problemas, aunque sea transitoriamente, son un conjunto de cosas que ya pasaron y que no dieron resultado. Y en ese sentido, me parece que el escenario que tenemos es un escenario donde las políticas del gobierno no han producido ningún efecto hasta el momento positivo. Si uno lo mide en términos de crecimiento, el producto por habitante del año a finales del 2017 es un punto inferior al del 2015. Si uno toma la situación salarial, los salarios cayeron en el 2016, se recompusieron en el 2017 la mitad de lo que habían perdido, y la situación que está planteando el gobierno de paritarias al 15 implica una nueva caída salarial este año. Si uno mira la situación del endeudamiento, nosotros en 2 años hemos tomado más deuda que en la etapa de la dictadura militar. La dictadura militar tomó en todo su periodo el equivalente a 75.000 millones de dólares de hoy. Acá se han tomado en 2 años 90.000 millones de dólares, y hay un pedido de endeudamiento al Parlamento Nacional para el 2018 de 46.500 millones de dólares. En un contexto donde además la situación externa de la Argentina es de mucha fragilidad. La Argentina terminó el 2017 con 8.500 millones de dólares de saldo comercial negativo. Las proyecciones a partir del primer bimestre de este año son peores. Tenemos una permanente salida de capitales del orden de los 22.000 millones de dólares en el 2017, prácticamente los mismos niveles del peor momento de la etapa kirchnerista, 2008 o 2011, antes del cepo. Tenemos una salida por transferencia de utilidades y servicios al exterior, por turismo y demás, en donde las exportaciones nos están cubriendo apenas 6 de cada 10 dólares de los que la Argentina necesita para funcionar. Así que, sí, te diría para terminar, una situación social delicada, porque estamos presionando en términos de ingresos y estamos debilitando los componentes de empleo en un cuadro social delicado, donde prácticamente la 1/4 parte de la población está bajo la línea de pobreza. Y en segundo lugar, en un contexto de una economía que no tiene sustentabilidad. Argentina está tomando deuda que no tiene capacidad para pagar, y eso es algo que lo sabemos nosotros y lo saben también los que están prestando. En un escenario internacional además que tiende a complejizarse, porque la verdad es que las tendencias a que el costo del financiamiento sea mayor están ya puestas en el escenario, ¿no? O sea, la discusión en el marco de un mundo donde la globalización ya no es como era, sino que hay una discusión adentro del fenómeno de la globalización planteada no por nosotros, planteada por los Estados Unidos, me parece que está abriendo una situación internacional que no es favorable para una estrategia de política como la que se está llevando adelante. La pregunta que yo te quería hacer es la siguiente. Nosotros hemos vivido, vos lo has vivido, yo lo he vivido, lo que fue el periodo del kirchnerismo de 12 años y medio, donde realmente hubo serias equivocaciones que se disfrazaron bajo la figura de números falsos, endeudamientos que no se daban en el exterior, pero se daban en el interior del país, apariencia de crecimiento económico que no existía, inclusive se ha demostrado que se intentó hacer figurar un crecimiento que después se mostró que era falso. Todo eso dice que un nuevo gobierno tiene que tratar de enderezar ese rumbo, de alguna manera, de alguna forma. Seguramente, desde el punto de vista ideológico, si ustedes fueran gobierno, tendrían una concepción absolutamente distinta. Pero haciendo un análisis fuera del tema ideológico en sí, ¿había muchos otros caminos para hacer que fuera de este? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lamentablemente el gobierno no vino para resolver los problemas que tenía el gobierno anterior. Vino a plantear un enfoque distinto que tiene que ver con enfoques ya pasados. La verdad es que, resolver el problema cambiario sobre la base de una maxi devaluación con eliminación de retenciones y al mismo tiempo permisividad para la fijación de precios,
implica reordenar el sistema de precios en contra de buena parte de la sociedad. Y eso es algo que se podía haber hecho de otra manera. No es cierto que no se podía haber hecho de otra manera. Uno podría haber tenido un mecanismo de devaluación más pausado, podría haber mantenido parte de las retenciones, podría haber establecido bajas graduales, podría haber evitado el impacto que produjo esto sobre el poder adquisitivo. Como no te quiero cortar, ahora viene un corte, valga la redundancia, comercial, y seguimos en el próximo bloque. ¿Cómo no? Adelante, señor director.